Ya lo anunciaba Galo, estamos con nuestro inmunólogo, el doctor Oscar Venegas. ¿Cómo está, Doc? Buenos días, Colombia. Lluviosos días. Sí, también veo chascosillos. Sí, ¿Te pilló la lluvia? Harto. Esto, lo cual es bueno, sí. Sí, pero si eso es normal si nos estamos quejando de lleno, yo creo, con esto de la lluvia. Que haya algo de lluvia. Todavía estamos con déficit. ¿No? Sí. Así que está bien que llueva. Oiga, Doc, vamos a estar conversando de la dermatitis atópica. Claro. Cuéntenos, ¿en qué consiste esto? ¿Es una reacción alérgica? ¿La gente lo confunde de repente? Claro, inicialmente es una reacción alérgica. Bueno, la dermatitis atópica, como expresión, es el típico eczema. Pero que tiene ¿Qué es un eczema? Eczema es una enfermedad inflamatoria, escamosa, que tiene una característica fundamental, pica esto en la piel. Pica y obviamente la reacción es el rasquido. Rasquido que tiende a ser persistente, pero a su vez causa el daño. Y el daño y la complicación de la dermatitis, en general del eczema, y el eczema atópico, el eczema alérgico como tal, es la sobreinfección por rasquido. Pica mucho, o sea, como el principal síntoma de la dermatitis. Digamos, la picazón y el eczema recurrente, que muchas veces tiende a ser húmedo, los resumantes se llaman, ¿cierto? Y se sobreinfecta. Ahora, este tema que pareciera ser un tema, digamos, banal, no lo es tanto, que muchas veces es el inicio de lo que se denomina hoy en día una escalada o una marcha alérgica que se inicia en la infancia. O sea, para hablar de dermatitis atópica uno necesariamente tiene que referirse a los niños, específicamente en la etapa de lactante, cuando el niño, más allá a veces de los eczemas del pañal que puede tener, ¿no es cierto? Claro, por lo general el roce con el pañal genera algunas heridas rojitas. Empieza a tener eczemas en las zonas de pliegues, de antebrazo, ¿no es cierto?, detrás de las piernas, detrás de las orejitas. Y cuando empiezan a salir los dientes también con el tema de la saliva, también se le produce mucho de la acá... saliva, especialmente en las zonas de los pliegues de los labios. Pero la dermatitis atópica es este eczema que es persistente en el niñito, a pesar de que la mamá le humecta y todo el asunto, sigue persistente y el niño se rasca. O sea, importante porque no es un tema banal cuando empieza a presentarse en lactantes, en niñitos menores de 2 años o preescolares, este eczema que persiste en las zonas de pliegue, ¿no es cierto? Y tiende a causar no solamente enrojecimiento, sino que escamoso, picazón, y el niño vuelve a picarse, saca la ropita, por ejemplo, la mamá para cambiarlo de ropa, y el niño va inmediatamente a rascarse las zonas. Doctor, ¿y esto por qué se produce? ¿Hay un tema hereditario, un tema de alguna falta de algo, alguna vitamina, alguna falla en el sistema inmunológico? Sí, por supuesto, pero se definen 3 factores. Uno, un factor que no puede cambiar, que es la genética. Hay familias que tienen más personas con cuadros de eczemas atópicos, dermatitis atópica, por lo tanto eso es difícil cambiarlo. Pero hay 2 factores que van junto con esto que son importantes considerarlo. Uno de ellos es los factores sensibilizantes o alérgicos. La sensibilización alérgica, ¿no es cierto?, es lo que hace que digamos, sustrato de genética de predisposición se exprese. Y en los niños, un factor importante de alergia que gatilla la dermatitis atópica es las alergias a alimentos, que ya hemos hablado en programas anteriores, ¿no es cierto?, que va generando esto. Ayer hablamos con la pediatra y nos decía que de 10 niños, 8 e incluso hasta 9 niños son alérgicos. Claro, lo que pasa es que también lo hemos visto, digamos, la frecuencia de los cuadros alérgicos hoy en día va a la par, y en parte la explicación por el estilo de crianza, comillas, modernizado o moderno, ¿no? Pero la contaminación, los factores externos también influyen en problemas en la piel, porque ayer hablamos más del tema respiratorio, pero en el tema de la piel... La expresión en piel tiene que ver, como te digo, con el sustrato genético, con gatilladores alérgicos, como es el tema, digamos, de la alergia alimentaria, y por eso es importante seguir sosteniendo que la lactancia materna es un factor de protección, ¿eh?, para el primer año de vida, y lo que se ha visto en todos los estudios es que retarda la expresión y aminora la expresión de estos cuadros alérgicos, como es el caso de la dermatitis atópica. Claro, hemos hablado de la importancia de la lactancia materna, que sea exclusiva durante los primeros 6 meses, pero no quiere decir que no le sigan dando después. Que se mantenga, digamos, un tiempo más prolongado.
porque hay un soporte que va más allá de la nutrición, un soporte que tiene que ver con el traspaso de elementos inmunitarios, aparte del concepto del capullo, del maternaje, ¿no es cierto?, para ese futuro adulto, digamos, del ser humano. Ahora, volviendo al tema de la dermatitis atópica, es en el primer año de vida en la cual se tiene que empezar a sospechar esto, fundamentalmente, como lo digo, por las lesiones de eczema, digamos, como se muestra, y esta tendencia al rasquido en los niñitos y niñitas, digamos, el lactante. Ahora, el otro factor, aparte de la sensibilización de alergias, en las cuales están los alimentos importantemente, pero también hay otros contaminantes ambientales que sensibilizan, como el caso de los ácaros del polvo. E incidentalmente algunos detergentes, pero hoy en día las mamás tienen bastante hay digamos, algunos de especiales para manejar eso. Así que fundamentalmente lo que uno ve en la práctica clínica, que los mayores gatilladores son sensibilizaciones de alimentos, leche de vaca, algunos alimentos, digamos, como el maní, algunos alimentos secos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y el otro son los ácaros del polvo, que no solamente nos complican, digamos, las vías respiratorias con expresiones de rinitis y asma, sino que también el eczema o dermatitis atópica. Ahora, este factor, digamos, alérgico, ¿es posible manejarlo? Sí, en bastantes factores sí es posible manejarlo bien, en la medida que uno conoce que sea eso el gatillador alérgico, por lo cual es importante los niños que están teniendo estas expresiones de eczema persistente, hacer un estudio de cuál es su gatillador alérgico para prevenir, digamos, el contacto o el consumo. ¿Ya? Y para eso hay distintos test con los que podemos evaluar. En el caso de la dermatitis atópica, indudablemente que el examen más recurrido, digamos, para la alergia, que es el test cutáneo, a veces hay que tener ciertos cuidados porque puede exacerbar o puede gatillar otros problemitas locales, digamos, a nivel de piel. Ahora, pero hay algunos doctores que dicen que el test cutáneo no se puede o no tiene los mismos resultados en una edad tan temprana, no sé, quizás cuando son lactantes, a cuando ya tienen 2, 3, 4 años. Claro, los estudios han demostrado que es un test que es útil, pero su mayor utilidad es sobre los 3, 4 años, entre otras cosas por las condiciones de la piel del niño, de su mayor maduración. Ahora, en alternativo a eso, y no alternativo, sino que centralmente para el estudio es el estudio a nivel sanguíneo con la determinación de la sensibilización específica, con exámenes específicos de sangre. Ahora ese aspecto, ¿ya?, es el conocer los gatilladores alérgicos. Pero el tercer factor, hablamos del primero genético, ¿no es cierto? Los alergenos, los gatilladores alérgicos, son los factores coadyuvantes. Y dentro de los factores coadyuvantes, digamos, son los factores que ayudan a que esto se desencadene y se promueva, digamos, recurrentemente, están el tema de la humectación de la piel. O sea, los niños que tienen una tendencia de la piel seca y que la madre rápidamente lo detecta porque la piel es un poquito escamosa, claro. Ya ahí es fundamental el uso de, más allá de cremas, de lubricantes. Hay unos aceites. Claro, lubricar la piel, ¿no es cierto?, con eso mismo, con sustancias que sean más oleosas, digamos, y que permitan recuperar esta lubricación, esta capa de lípidos, digamos, que permite la protección para que la piel no esté escamosa. Doctor, y en cuanto a la piel, ¿se da en algún tipo de piel en particular? ¿Hay pieles más delgadas, más gruesas, blancas, más amarillentas, más rojizas, más morenas? Claro, en general los estudios demuestran que el predominio de la dermatitis atópica no tiene que ver tanto con el color de la piel, sino con las características que decía de lo que se denomina celosis, una piel seca. La piel, un niño que sea un lactante menor, que tenga la piel seca, el primer cuidado, ¿no es cierto?, es mantener que la pielcita del niñito o niñita se lubrique frecuentemente, sobre todo con baños cortos, o sea, no eso de tenerlo, ¿verdad?, y luego de secarlo, y al secar la piel de un niño con estas expresiones de eczema no se debe restregar, sino que secarlo de esta forma, o sea, ¿no? Como digamos secando, pero no restregando, porque si no va a activar el factor más fundamental de la dermatitis atópica, que es la picazón. Y es complicado a un niño decirle que no se rasque, porque tampoco comprende el Además que rascarse es rico, si uno... esas manitas para la espalda. No, genera fundamentalmente columna porque genera un circuito de placer. Ahora, lo que pasa es que ahí ya se transforma en agresión al ser persistente y sobre todo sobre infectarse con las uñas, el niñito, digamos, al rascarse permanentemente. Ahora,
¿Por qué es importante los factores ayudantes, entre ellos, digamos, la lubricación de la piel? ¿Ya? Porque es la puerta de entrada y es el desencadenante, ¿no es cierto?, para ya sea la sensibilización local o el rasquido. Y los otros factores que lo hemos conversado antes, digamos, es el uso prudente, digamos, de antibióticos con el fin de no higienizar, digamos, el tubo digestivo, digamos, y mantener un buen entrenamiento, digamos, de la inmunidad en el niñito, niñita de los primeros años de vida. O sea, el aspecto interesante como factor ayudante es no desvincular al niño, digamos, niñita, del medio. O sea, esta sobreprotección, ¿no?, digamos, gatillada por el miedo fundamentalmente, no es buena. En general en la crianza, no solamente desde el punto de vista inmunitario, sino que también desde el punto de vista, digamos, de desarrollo mental. De independencia, de seguridad. Exactamente, o sea, en el fondo un aspecto importante hoy en día los medios de información son muy diversos, que la gente se informe y sobre todo esté atenta en este cuadro que es la dermatitis atópica en el niño, en el lactante y en el preescolar, si está con esta tendencia a rascarse y aparecen lesiones de eczemas, ¿no es cierto?, en los pliegues, ¿no? Los pliegues de codo, detrás de las rodillas, en la zona inguinal, detrás de las orejitas, ¿no es cierto?, en el cuello, ¿ya? Y con algunos cambios de la piel que tiende a ser un poquito engrosada y escamosa. Doctor, usted habla, claro, de la lactancia, ¿cierto?, los primeros meses de vida. ¿Esto se puede mantener hasta cuándo? ¿Cuánto puede durar? ¿Por qué es importante eso? Porque los estudios prospectivos, o sea, estudios de seguimiento de las personas en su vida, han demostrado un concepto con el cual hoy en día hemos englobado el tema de los cuadros alérgicos que se denomina marcha alérgica. La marcha alérgica no es el episodio alérgico que tuvo, sino que es una secuencia de eventos que en primer lugar se considera la dermatitis atópica, el primer paso, y luego las excreciones, ¿no es cierto?, respiratorias. O sea, está conectado con el tema de la piel con... Porque la alergia como condición, digamos, de enfermedad es una condición sistémica. Tiene expresiones en piel, dermatitis atópica, urticaria, ¿no es cierto? También tiene expresiones a nivel respiratorio, digestivo y respiratorio alto, conjuntival. O sea, en el fondo, la reacción alérgica es la expresión inflamatoria. La condición se denomina atopía. Por eso que lo que hemos conversado hoy día se denomina dermatitis atópica, o sea, eczemas que ocurren en personas que tienen una predisposición a la sensibilización alérgica. Ahora, como concepto es la marcha alérgica, digamos, y poner la atención en la crianza si está con expresiones de síntomas de picazón y signos de eczemas, digamos, en la piel. Eczemas que son persistentes y recurrentes. O sea, ¿por qué? Porque la dermatitis atópica puede ser el inicio, y muchas veces es el inicio, de esto que se denomina marcha alérgica. O sea, que después va a estar con cuadros de rinoconjuntivitis alérgica, de asma, ¿no es cierto?, o cuadros de sensibilización que van a tender a la cronicidad. Ahora, importante, digamos, porque el manejo adecuado, ¿no es cierto?, evitando los alergenos cuando ya se les conoce, el manejo adecuado de la piel, el manejo adecuado de la alimentación y la nutrición, ¿no es cierto?, de los niños, permite no solamente aminorar, sino que cortar este curso de marcha alérgica en la historia, digamos, del desarrollo de la niñita o el niñito hacia la adolescencia. Y no estar muchas veces con verdaderos desastres que ocurren en la adolescencia, con cuadros de eczema asociados a asma, claro, la época más complicada, con marcas en la piel. Por eso en la etapa de la crianza, digamos, en la preescolaridad y en el lactante, y ahí va dirigido principalmente el mensaje de poner atención en la expresión de estos síntomas. Cuando comienza a manifestarse. Que no son banales, cuando son persistentes, que es la marca de la dermatitis atópica, que es una enfermedad inflamatoria de la piel que es persistente. Que a diferencia de la urticaria, por ejemplo, que son ronchas, esto otro es eczema. Eczema, digamos, que tiende a ser escamoso. Y la piel engrosada, a diferencia de la urticaria, que es ronchas. Eso es como una tradicional alergia cuando se consume algo. Ahora, el concepto de la marcha alérgica es el concepto, digamos, para tener en consideración y en mente, digamos, frente a lo que son enfermedades alérgicas en general, digamos, O sea,
lo que se ha visto en la evolución de los pacientes, que nadie llega asmático de un rato a otro. Habitualmente hay una historia, digamos, en la infancia de expresiones alérgicas, de dermatitis atópica, de rinoconjuntivitis alérgica, a veces asociada a cuadros urticariales. O sea, por eso el tema de ya no ver la alergia como una enfermedad parcial de un sector del cuerpo, sino que es una condición sistémica, ¿no? Está todo conectado. Y que se va expresando en el tiempo, y por eso este concepto que ya tiene varios años de la marcha alérgica. Doctor, y el tratamiento, bueno, usted decía, ojalá detectarlo lo más tempranamente posible, ¿cierto? Evitarlo. Evitarlo como consejo, entonces, evitar los alergenos. Los gatilladores alergénicos, mantener la humectación de la piel, ¿no es cierto? Y no una sobreprotección del niño que lo desvincule del medio ambiente. ¿Ya? ¿Te fijas? Porque se tiende, sobre todo, a ir a un sobreaislamiento, y lo cual desfavorece que el sistema inmune, digamos, se reentrene, ¿ya? Porque el principal entrenamiento de nuestra inmunidad, de nuestro sistema inmune, es el contacto con el ambiente, no la desvinculación con el ambiente, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque son medidas que no son tremendas. Ahora, indudablemente que cuando ya este eczema es persistente, los padres han visto eso, consultar a su pediatra, a su médico general o al médico especialista para hacer los análisis pertinentes y objetivar más esto y tener un manejo, digamos, ya con terapias farmacológicas o terapias de sensibilización enfocadas al tema. Claro, el tratamiento, ¿a qué está enfocado? Además de, obviamente, evitar todo lo que produciría esta dermatitis atópica, ¿a qué están enfocados los tratamientos? Disminuir y atenuar lo máximo posible la picazón, el prurito, ¿no? Puesto esto es lo que lleva a la perpetuidad. Y eso con fármacos. Yo me acuerdo cuando chica, algunos para que no se rascaran, por ejemplo, cuando tenían sarampión o las pestes, claro, le amarraban las manos. Lo que pasa es que, claro, en niños pequeños muchas veces es tan dramática la situación que se tiende digamos, a aislar los dedos para que no se rasque, digamos, el niñito, sobre todo durante el sueño. Ahora, hoy en día tenemos una farmacopea bastante buena y amigable para tener un buen manejo y una atenuación, digamos, y ojalá eliminar la picazón, factor que lleva a la cronicidad del daño a nivel de la piel, por rasquido y lo que ya hemos dicho, la infección agregada. Ahora, en el ámbito, ¿no es cierto?, de terapias moduladoras, hoy en día también hay muchos tratamientos que disponemos hoy en día, que son resorte de la especialista, para no solamente mejorar y atenuar los síntomas, sino que mejorar el pronóstico. Por lo tanto, el mensaje hacia los papás, mamás, digamos, y la gente que vive con niños pequeños, digamos, es estar atentos si el niño o niña está con esta persistencia del rasquido, con aparición de lesiones de eczemas en pliegues, ¿eh? Y pielcita seca. O sea, ahí, ojo, porque puede estar en el inicio de esto que se denomina marcha alérgica. Ese es el concepto en un día bastante lluvioso, pero bonito, fíjese, ¿eh? Sí, un bonito día. Muchas gracias, doctor. Agradecerle la información que nos dio, ¿cierto? Los consejos, como siempre, a los padres, a los cuidadores. Respecto a la dermatitis atópica. Que esté muy bien, doctor. Y me permito, digamos, continuar con una tradición que la inicié con Galo, que es regalarle un lápiz. Mire qué bonito. Ay, qué lindo está. Muchas gracias. Siempre muy útil los lapicitos. Los periodistas siempre estamos. Porque permite destacar cosas destacadas. Buenísimo. Todo en uno. Muchas gracias, doctor.